Buen día, alumnos. Este video es para los alumnos de segundo año de Construcción de la Ciudadanía. El tema que vamos a tratar es la Constitución reconoce todos los derechos. Bien, respecto de este tema, ustedes ya tienen la actividad impresa que les va a entregar la profesora. Este video tiene como finalidad acompañar un poco el texto con el que arranca esa actividad y guiarlos para que puedan hacer las actividades. Bueno, continuamos con el estudio de la Constitución que ya habíamos empezado en las clases anteriores. Ya habíamos visto que la Constitución es la ley fundamental, es la ley principal de la nación argentina, es la ley que crea y define al Estado argentino, la que le da su forma al Estado, y a su vez es la ley de la que surgen todas las otras leyes, tanto porque define el contenido, esto es, reconoce los derechos que después se reglamentan en las leyes, que se completan en las leyes, y a su vez establece las formas de creación de las leyes. Es en este sentido que decimos que la Constitución es la ley fundamental. Ya habíamos visto también cuáles son las partes de la Constitución. Dijimos que tiene un preámbulo que establece cuáles son los objetivos por los cuales se hace la Constitución y se crea el Estado argentino. Después tiene una primera parte, que es la parte declarativa, que comienza con el artículo 1, que es la parte que contiene las declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones se refieren a la forma de Estado y decimos que la nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal. Representativa porque el gobierno lo ejerce el pueblo a través de sus autoridades que lo representan. Republicana porque esto se refiere a la división de los poderes. El poder del Estado se divide en tres órganos que lo ejercen. Y federal, que se refiere a que coexisten el gobierno de la nación y las autoridades de la nación y las autoridades y los gobiernos provinciales. Esas son las declaraciones de la parte declarativa. Después tenemos los derechos y acá empezamos con lo que vemos en este apartado de la materia. Los derechos son las facultades que tienen las personas para exigir tanto a otras personas como al Estado mismo. Decimos que la Constitución reconoce todos los derechos porque se entiende que todos los derechos de las personas están contenidos en la Constitución. Todos los derechos surgen de la Constitución. Posteriormente, estos derechos son reglamentados y completados por las leyes. También tenemos en la parte declarativa las garantías que establece que son los mecanismos para proteger estos derechos. Bien. También tiene la Constitución una parte orgánica que divide el poder del Estado en el poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente, el poder legislativo, que lo ejerce el Congreso con su Cámara de Diputados y Senadores, y el Poder Judicial, que lo ejerce la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales y los jueces inferiores. Bueno, entonces tenemos las tres partes de la Constitución: preámbulo, parte declarativa y parte orgánica, y en la parte declarativa tenemos los derechos, y ahí es como vemos que la Constitución es la fuente de todos los derechos que tienen las personas, que son las facultades de exigir que tienen frente al Estado y frente a las demás personas. En el texto de la actividad tenemos transcripto el artículo 14 que enumera algunos de los derechos. Léanlo y ahí van a ver cómo la Constitución reconoce los derechos. Bien, es importante tener en cuenta que, como ya les dije, los derechos deben ser respetados tanto por las otras personas como por el Estado. Es decir, que las autoridades también deben y son las principales encargadas de reconocer los derechos de las personas. Esto significa que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial como el Congreso reconocen estos derechos y que si realizan algún acto que sea contrario a los derechos de las personas, estos actos son nulos y no producen efectos.
una de las actividades que se prevé es que ustedes piensen qué es lo que sucedería si una ley del Congreso fuera contraria, desconociera o negara algunos de los derechos reconocidos por la Constitución. En este caso, los jueces, que son los encargados de aplicar las leyes, si ven que hay una ley que sea contraria a los derechos reconocidos por la Constitución, deben declararla inconstitucional y dejarla sin efecto. Los jueces tienen a cargo el control de la constitucionalidad de las leyes. Si las leyes no la respetan, deben declarar, no respetan los derechos reconocidos por la Constitución, deben declararlos inconstitucionales. Bien, esto, chicos, es el tema que hace a la Constitución, cómo reconoce todos los derechos. Espero que el video se haya entendido, que les sirva para hacer las actividades, y si tienen alguna duda o algo que necesiten consultarme, me lo pueden enviar al grupo de WhatsApp. Los saludo, nos vemos cuando vuelvan las clases. Hasta entonces nos vamos a comunicar de esta manera y espero que se cuiden mucho. Chao, chicos.